Hace unos días logré comprar esta casa en una residencia tranquila y a un buen precio. La vendedora era alguien bastante habladora y, por suerte, la vivienda estaba en buenas condiciones. Antes de firmar los papeles, la señora me advirtió que bajo ninguna circunstancia bajara al sótano. En ningún momento me lo había mostrado en el recorrido. Me señaló una puerta al final del pasillo que conectaba con unas escaleras al segundo piso. Le pregunté qué había allí abajo, pero con una sonrisa que me resultó incómoda, me respondió que solo había algunas máquinas viejas y polvo. Eso no me generaba ninguna tranquilidad y estaba a punto de cancelar la compra, pero lo malo es que no había otras casas en venta y esta estaba cerca de mi trabajo. Ya estaba cansado de viajar 1 hora en coche y la situación era algo apretada como para conseguir un nuevo empleo. Al final firmé todo. La señora me entregó las llaves de la puerta, me dio las gracias por la compra y me pidió que no olvidara recomendarla a otros conocidos. Yo, con una sonrisa forzada, le agradecí y fui a mi cuarto para dejar mis cosas. Pero cuando estaba guardando mi ropa, me sentí algo extraño y por instinto miré el pasillo donde al final estaba esa puerta vieja y desgastada. Me dije que solo estaba imaginando cosas producto del cansancio. Después de una ducha, me tomé un descanso en mi cama. No sé en qué momento me había quedado dormido. Tuve un sueño raro. Estaba en el pasillo de mi casa y al final se veía esa puerta vieja. Mi cuerpo no respondía. Vi cómo una puerta del pasillo se abría poco a poco y el crujido de la madera me generó incomodidad. Cuando estuvo totalmente abierta, solo se lograba ver una oscuridad absoluta y un silencio absoluto, interrumpido únicamente por mi respiración y los latidos de mi corazón que retumbaban como tambores. Del sótano se asomaron unos ojos y escuché el gruñido de una bestia que había sido despertada. La sombra se dirigió hacia mí a toda velocidad. Un sobresalto me hizo despertar repentinamente por el terror de esa pesadilla. Estaba sudado y me faltaba el aire. Cuando vi mi reloj, eran las 7 de la noche. Había dormido 2 horas. La casa estaba totalmente oscura. Prendí las luces de toda la casa y me senté en la mesa de la cocina con las manos en la cabeza, tratando de conservar la calma, porque esto me estaba volviendo loco. Mi mirada se dirigió a la puerta del pasillo. Una tenue luz se filtraba debajo, dándole un toque más tenebroso del que ya tenía. Decidí salir un rato de mi casa a caminar por el vecindario. Por el camino pensaba si fue buena idea comprar esa casa, y por otro lado me decía que el estrés provocaba que tuviera esas pesadillas. No lo sé. Al cabo de un rato regresé a mi casa y fui por un vaso de agua. También aproveché para hacer algo de comer, ya que desde que llegué no había comido nada. Hice algo simple, espagueti con salsa. Cuando terminé de comer, prendí mi laptop y empecé a escribir y revisar unos correos del trabajo. Por un momento, algo me impulsó a mirar otra vez el pasillo. Me regañé a mí mismo porque me estaba volviendo paranoico y no debía dejar que el miedo me doblegara. Pero no podía apartar la mirada. Hasta que el sonido del timbre me hizo pegar un salto de mi silla. Pensé que me estaba volviendo loco. Pregunté quién era y la voz de una mujer me contestó del otro lado. No abrí la puerta por completo. Me preguntó si era el nuevo vecino. Le pregunté quién era y si necesitaba algo. Su nombre era Sara y solo quería conocerme. Al ver que no tenía malas intenciones, abrí la puerta y empezamos a conversar un poco. Ella vivía al frente, en una casa azul, y era bastante agradable. A los pocos minutos nos volvimos amigos. Me contó algo que no me esperaba. Yo era la tercera persona que compraba esa casa. Eso me dejó intrigado y le pregunté qué había pasado con esas personas. Ella no los conocía mucho, pero lo poco que sabía es que se habían mudado, aunque uno había desaparecido como si nada. También comentó que en esta casa vivía un señor y según algunos relatos de otros vecinos, decían que estaba loco y que hacía rituales satánicos, pero eso solo eran rumores.
Por un momento eso me preocupó y le mencioné el sótano. Ella, en tono de broma, dijo que tal vez allí abajo estaba el viejo vecino. Pero eso no me hizo ninguna gracia. Le dije que no quería ser grosero, pero tenía trabajo al día siguiente temprano. Ella, con una sonrisa, me deseó buenas noches y yo, por cortesía, dije lo mismo. Fui a la cocina a guardar mi laptop. Antes de subir las escaleras, vi por última vez el pasillo. Con lo que me había contado Sara, decidí cerrar todas las puertas y prendí la televisión para ver las noticias. Pero un fuerte ruido me puso en alerta. Escuché algunos pasos en el piso de abajo. Algunas cosas se movían con brutalidad hasta que alguien llamó a la puerta de mi cuarto. Los golpes se volvieron frenéticos. Por un momento pensé que la puerta cedería, pero a los pocos minutos los golpes pararon. Estaba nervioso y no pude dormir en toda la noche. Esa fue mi rutina durante la última semana. Llegaba al trabajo cansado por no dormir. Las noches eran un completo infierno, donde empezaba a ver cosas donde no las había. La única persona con quien podía hablar era Sara. Al principio no me creía gran parte de lo que le contaba, hasta que una noche, al volver del trabajo, logró escuchar un alboroto en mi casa. Cuando fue a revisar, todas las luces estaban apagadas, a excepción del segundo piso. Era raro, ya que yo dejaba las luces encendidas. Ella me recomendó que instalara una cámara en la casa para saber si no era alguien quien entraba por las noches. Seguí su consejo y después del trabajo compré una cámara barata. La puse en un punto específico, donde se lograra ver la cocina y el pasillo. Cuando llegó la noche, la encendí y me encerré en mi cuarto con una escoba por si alguien intentaba entrar. Estaba muy cansado, así que confiaba en que la cámara me avisaría si detectaba movimiento. Un ruido me despertó. Al ver mi reloj, eran las 2:40 de la madrugada. Entré en la aplicación de la cámara en mi celular y pude ver cómo la puerta vieja del pasillo era golpeada con mucha fuerza, como si lo que estuviera allí abajo quisiera salir. La puerta se logró abrir. Lo que vi salir de allí me dejó paralizado. Era una cosa deforme y alta. La poca luz que reflejaba la bombilla no dejaba ver su rostro, pero sí sus ojos blancos. Se quedó quieto un momento, hasta que volteó a ver hacia la cámara. Con esa simple acción entré en pánico. Estaba a punto de llamar a la policía, pero la criatura hizo un gesto con su mano como si quisiera que guardara silencio. Al estirarse hacia la bombilla, ésta se apagó. Llamé a la policía para que viniera lo antes posible, ya que alguien había entrado a mi casa. Di mi dirección. Cuando estaba a punto de revisar las cámaras de nuevo, alguien susurró mi nombre al otro lado de la puerta de mi cuarto. Al principio fueron susurros, luego golpes frenéticos en mi puerta. Fui y me escondí en mi armario con seguro. A los pocos minutos, esa cosa logró entrar. Apagué mi celular y traté de quedarme callado, sin respirar. Ese monstruo revisó cada rincón de mi cuarto. Cuando creí que se había ido, esa cosa se paró delante de mi armario. Podía sentir que el corazón se me iba a salir de la boca y sudaba a cántaros. Volvió a susurrar mi nombre, pero no hice ni dije nada. Esos 10 segundos fueron eternos, hasta que se logró escuchar cómo una patrulla estaba llegando. La criatura soltó un chirrido y con una velocidad impresionante salió de mi cuarto. No salí de inmediato. Cuando prendí otra vez mi celular, vi por las cámaras cómo esa cosa volvía al sótano, pero no antes de destruir mi cámara. Bajé las escaleras corriendo y abrí la puerta lo más rápido posible. Los oficiales, al verme, se quedaron confundidos. Les empecé a contar todo lo que había pasado. Les mostré las grabaciones. Al principio pensaron que era solo una broma, pero por suerte desde la ventana se podían ver las luces de las patrullas y se escuchaba la voz de uno de los oficiales. Después de algunas preguntas, hablaron con la señora que me había vendido la casa y me reembolsaron el dinero. Actualmente me estoy quedando en un departamento que logré alquilar. Perdí todo contacto con Sara, ya que quería olvidar todo de ese lugar y lo que había pasado. Algunos oficiales empezaron a investigar mi caso, pero lo que les sorprendió es que las cosas se movían solas y algunas puertas se abrían como si nada. ¿Eso significa que yo fui el único que vio a ese monstruo? Logré seguir con mi vida y pude dormir bien por las noches.
pero de vez en cuando sueño con esa criatura. Al volver a ver el vídeo, solo se ven cosas volando al suelo y puertas y ventanas que se abren y cierran solas. Guardé una copia en la nube y la borré para no volver a recordar nada. Pero todavía logro escuchar el susurro de esa cosa diciendo mi nombre desde los rincones más oscuros de las noches.